Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro del sistema internacional era necesario regular la actividad de las embajadas y los diplomáticos. Desde 1815 hubo los primeros planteamientos de cómo reglamentar las funciones de los diplomáticos y sobre todo la inmunidad y los privilegios que deben tener ellos. Sin embargo, es hasta 1961, después de crear Naciones Unidas, cuando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece lo fundamental de las relaciones entre los estados y las atribuciones, sobre todo inmunidades y privilegios que tienen los diplomáticos. Hemos visto que en la crisis de Ecuador, por el asalto a la embajada, se viola un principio de la Carta precisamente de Naciones Unidas y sobre todo de esta Convención de 1961 de Relaciones Diplomáticas, pero también en relación con el asilo, porque el asilo se le da y lo califica el gobierno que lo recibe, y después el salvoconducto permite a la persona salir ya no al asilo diplomático, sino al asilo territorial a un tercer país. Es lo que está ocurriendo precisamente también en el caso de la disputa que hay entre México y Ecuador y lo que sucede en la embajada de Nicaragua en Panamá, cuando el presidente Martinelli se le impidió ser candidato, puso un hombre de sus amistades y cariño y fue el que ganó las elecciones abrumadoramente, con lo cual ahora seguramente estén buscando una salida consular y diplomática para poder sacar al presidente Martinelli a un tercer país o dándole una amnistía, con lo cual podría ingresar indirectamente al territorio panameño. Pero dentro de la situación de las relaciones diplomáticas pueden presentarse problemas y dificultades, aunque el artículo 33 de las Naciones Unidas en la Carta establece que toda la solución debe ser de forma pacífica y negociada, donde el diálogo y la negociación son fundamentales. Sin embargo, algunas veces se violentan principios del derecho internacional y uno de los principios fundamentales es el de la reciprocidad, es decir, el Estado responde de la misma manera en que un Estado hace una referencia o descalifica a algún Estado o algún jefe de Estado. Por eso la crisis diplomática entre España y Argentina, por las críticas del presidente Javier Milei al presidente del gobierno español y a su esposa, se agravó con la entrada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, con lo cual al retirar una embajadora se retira también el otro embajador que está en el otro destino. La reciprocidad obliga a esto, aunque no se cierren las embajadas. Es lo que se llama enfriar la relación diplomática, que después con las negociaciones, las conversaciones, pueden encontrarse soluciones y deben encontrarse porque están el interés de las naciones y los estados en las relaciones diplomáticas. Veamos. Se ahonda la crisis entre España y Argentina. El gobierno de Pedro Sánchez decidió el martes retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, que ya había sido llamada a consultas. El domingo el presidente argentino Javier Milei se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como una mujer corrupta, durante un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox. Estamos ante un caso único, no solamente único para este gobierno, sino único en la historia de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre países. No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante y a los ojos de todo el mundo en los asuntos internos. Milei calificó la decisión como un disparate propio de un socialista arrogante, a la vez que descartó pedir disculpas por sus declaraciones o tomar una medida recíproca. Consultado por la cadena LN+, el mandatario relativizó su alusión a la esposa de Sánchez, diciendo que era una frase que no contenía nombres y que si el presidente español se sintió aludido es porque está sucio. A su vez consideró que Sánchez tiene un complejo de inferioridad frente a él y le recomendó un psicólogo para que madure. La hostilidad entre España y Argentina se ha convertido en la peor crisis diplomática del gobierno de Milei, que en sus casi 6 meses en el poder ya tuvo enfrentamientos con los mandatarios de Colombia, Venezuela y México. Como dice el ministro de Relaciones Exteriores de España, no hay precedentes en que un presidente sea invitado a un país, aunque sea actos privados, sin contacto con el jefe de Estado o el jefe de gobierno, y promueva toda esta situación que puede ser inclusive juzgado dentro del país, aunque tiene inmunidad como presidente dentro del derecho internacional. Sin embargo, la reciprocidad se impone y se pedían disculpas al presidente Milei, lo cual no ocurrió y con lo cual las relaciones han llegado a un nivel muy bajo. Es lo que está ocurriendo en Ecuador también, cuando se ha pedido que México le solicite a Ecuador
las disculpas por haber saltado la embajada. Sin embargo, en ese caso no ha sucedido y siguen también las relaciones en un mal lugar y dentro de una situación de la reciprocidad como principio del derecho diplomático. Y dentro de este mundo internacional y diplomático, ya las embajadas iraníes abrieron el libro para firmar la condolencia por la muerte del presidente de Irán, dentro de la polémica que surge cuando un presidente de Estado muere y sobre todo en un accidente. Los de la oposición dirán siempre que era algo del mismo gobierno por pugnas internas. Por supuesto que el gobierno y el pueblo, en el caso de Irán, señalan que fue simplemente un accidente. Por cierto, gracias a los drones de Turquía fue localizado el helicóptero y la técnica y la ciencia de los drones se impone también, ojalá que siempre, no para la guerra, sino para labores humanitarias. Por eso vimos decenas de miles de iraníes que salieron a las calles para despedir al presidente Ibrahim Raisi, quien estuvo en Venezuela hace algunos meses. Estuvimos con él en una reunión con empresarios privados, porque Irán también está abriéndose a la empresa privada y están llegando a todos los países del mundo tratando de pedir también el fin del embargo. Y a lo mejor después de esta situación puede haber algunos cambios importantes en el gobierno y en la política iraní, lo mismo que en las relaciones internacionales. Pero se ha confirmado que falleció en el accidente de helicóptero y se ha dado el margen de la constitución iraní, que es una constitución teocrática, donde quien dirige el país es el ayatollah Jamenei. Se concentra el poder político y religioso y no habrá ningún cambio por ahora, salvo la elección de quién será el sucesor, que son elecciones directas y universales, como lo prevé la constitución iraní. Veamos. Los iraníes empezaron a despedirse el martes de su presidente Ebrahim Raisi, quien murió el domingo en un accidente de helicóptero. Una multitud con banderas iraníes y retratos del presidente fallecido a los 63 años y de las otras 7 víctimas del accidente llenó la principal plaza del centro de Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental, para acompañar el paso de los féretros cubiertos con la bandera iraní. Fue en esta provincia donde murió el mandatario. El helicóptero se estrelló cuando iba de vuelta a Tabriz, después de que Raisi viajara a la frontera con Azerbaiyán para la inauguración de una presa con su homólogo Ilham Aliyev. En el accidente también murió el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Irán decretó el lunes 5 días de luto nacional. Los funerales del presidente incluirán una peregrinación a Ciudad Santa de Qom en la tarde del martes y una gran procesión de despedida en Teherán el miércoles. Desde allí los restos serán trasladados el jueves a la provincia de Jorasán del Sur, en el este, y después a su ciudad natal Mashhad, en el noreste, donde será enterrado. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, designó el lunes como presidente interino al vicepresidente Mohammad Mokhber, hasta que se celebren nuevas elecciones el 28 de junio. El presidente Mokhber es laico, no religioso, como el presidente que acaba de fallecer en el accidente de helicóptero, que por cierto eran 3 helicópteros y uno fue donde estaba el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, el que tuvo el accidente. De todas maneras, el tema de Irán es muy importante. Irán es la segunda potencia en la OPEP, productora de petróleo, segunda potencia de gas en el mundo, y además es una versión del Islam, que lo llamamos los chiitas, que por cierto hoy van a hacer una gran peregrinación a Qom. Conocimos esos lugares cuando estábamos diplomáticos en el Medio Oriente, que a diferencia de los sunitas tienen como centro no Qom, donde está la rama chiita de los descendientes de Mahoma por sangre, especialmente Ali, sino en la región, para los sunitas es Arabia Saudita, la Meca y Medina, donde se concentran miles de peregrinos cada año en lo que llaman ellos una obligación del Islam, que es llegar antes de morir a visitar los lugares sagrados. Pero el tema de Irán nos obliga a una reflexión en nuestros análisis de siempre y después con los invitados en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Ya de cualquier consideración política sobre Irán, esta república islámica dentro del Medio Oriente, con su gran producción petrolera y su historia antigua de la humanidad, acaba de perder a su presidente, Ebrahim Raisi, quien murió a los 63 años durante un accidente aéreo en medio de un viaje en helicóptero desde la República de Azerbaiyán en relaciones diplomáticas. Él era un clérigo religioso de la línea fuerte que fue elegido presidente de Irán en el 2021. Durante su periodo como jefe de Estado, Raisi trazó su estrategia para expandir la influencia regional de Irán, apoyando militantes a lo largo y ancho del Medio Oriente y estableciendo relaciones diplomáticas. Incluso recientemente estuve en Venezuela y pudimos
estar presente en una conferencia con empresarios de Irán y de Venezuela. Raisi había nacido en el este de Mashhad en 1960, provenía de una familia religiosa y se crió en fervor de la revolución islámica que derrocó a la monarquía del Shah en 1979. Se estimaba en Irán que hubiera podido ser el posible sucesor del ayatollah Ali Khamenei como líder supremo, que es el máximo puesto político y religioso de la República Islámica. Siempre estuvo presente en la confrontación con Israel y especialmente cuando el mes pasado, luego que Teherán lanzara un ataque con cientos de misiles y drones de respuesta al bombardeo israelí al consulado israelí en Damasco, el régimen aliado de los ayatolás, el ataque que escaló tensiones entre los dos países, luego que Hamas, un grupo militante con respaldo iraní, llevó a cabo su ataque terrorista el 7 de octubre pasado. Igualmente, con alta tecnología, Irán surgió como el principal proveedor de drones militares para Rusia en la guerra de este país con Ucrania desde febrero del 2022. El año pasado Teherán selló un acuerdo con Arabia Saudita y estableció relaciones entre el mundo del chiismo que representa Irán y el sunismo que representa Arabia Saudita, lo cual significaba una mayor pacificación del Medio Oriente. Ya está confirmado por el gobierno iraní la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi. También falleció el ministro de Asuntos Exteriores, Hussein Amir-Abdollahian. El ayatollah Khamenei ha señalado, quien es él el que tiene la última palabra, que toda la política y el sistema seguirá presente y habrá la sucesión tranquilamente. El líder supremo ayatollah Ali Khamenei ya nombró este lunes al primer vicepresidente Mohammad Mokber presidente interino del país tras la muerte de Ebrahim Raisi en ese accidente del helicóptero que ocurrió el domingo en la zona montañosa, como decíamos, próxima a Azerbaiyán. Todos los pasajeros a bordo, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores, perecieron en ese accidente, de acuerdo a la confirmación hecha por el gobierno de Irán esta mañana. Según la Constitución de Irán, hay un plazo de 50 días para llamar a elecciones y designar un nuevo presidente. Pero debemos comentar también y analizar las elecciones dominicanas, donde el empresario y presidente Luis Abinader fue reelegido y así se mantendrá en el poder por otro periodo de 4 años en la República Dominicana. Abinader había sido elegido en julio del 2020 durante la pandemia con más del 53% de los votos. Él nació en Santo Domingo el 12 de julio de 1967 dentro de una familia de bastantes recursos económicos, pero de origen árabe-libanés. Es el primer mandatario dominicano que llegó al mundo después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo en 1930 y 1961. Fue estudiante y graduado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pero con posgrado en Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y de Gerencia Avanzada en el Dartmouth College.